En la agenda nacional, en la agenda presidencial, estuvo estos últimos días una nueva reunión, una nueva cumbre del G20 con los 20 países más importantes o más representativos de la economía mundial, de la que participó Argentina, pero que tuvo algunas particularidades o por lo menos algunos temas centrales que se plasmaron en la declaración que hacen todos los países en estas cumbres, que tienen que ver no solo con las intenciones, sino con medidas concretas para problemas concretos. En este caso, dice la página oficial del G20 que en una declaración histórica los líderes del G20 se comprometen a gravar a los multimillonarios, combatir las desigualdades y tomar medidas climáticas. En el mismo contexto, varias organizaciones internacionales y también participaron espacios argentinos. Había un pedido por, empezar a grabar a los súper ricos, los billonarios de todo el mundo, y pareciera que tuvo por lo menos un reflejo, o por lo menos terminó como encabezando parte de las premisas de este documento. Para hablar del tema está del otro lado la economista y docente, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, María Julia Elosov. María, ¿cómo va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, María Julia. ¿Qué hay del documento, del pedido, o por lo menos esta forma de empezar a pensar los problemas del mundo como un problema tributario o de justicia fiscal? ¿Cuánto de eso reflejaron los países en este documento y qué tan importante es? Bueno, primero mencionar que esta iniciativa, que fue, o sea, es una iniciativa que plantea el gobierno de Lula. Se trata de la posibilidad, digamos, lo que está planteando es la posibilidad de instalar un tributo a nivel mundial que grave lo que le llaman los super ricos o los multirricos, que son las personas que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. A nivel, esto de vuelta, no insisto, con que es una iniciativa a nivel global, y ahora explico por qué tiene sentido plantearlo así coordinadamente entre muchos países, en la cual se grave con un 2% ese patrimonio. Es un impuesto que supuestamente podría alcanzar a 3.000 personas en todo el mundo, entre los cuales, por ejemplo, acá en Argentina alcanzaría a Gasperín, ¿sí? Que sería uno de nuestros. No hay muchas personas que puedan ser alcanzadas por ese impuesto. Como decíamos una vez con unos compañeros, o sea, nunca nadie de los que está escuchando esta radio en este momento alguna vez va a compartir un espacio seguramente con alguna de estas personas, ¿no? Son gente que no conocemos, que no cruzamos, que no hay posibilidades de conocer porque están, digamos, realmente en otra dimensión. Em, esta propuesta que plantea Lula como presidencia del G20 es una propuesta que le encarga a un economista francés que se llama Gabriel Zucman, que dirige un observatorio de política fiscal en Europa, donde se está mirando eso, la distribución de la riqueza, pero principalmente la evasión y la ilusión, cómo los grandes ricos pueden evadir y eludir impuestos. Y decía que esto tiene sentido plantearlo a nivel internacional, porque hoy en día digamos, esto es, como bien sabemos, ¿no? El G20 es un país es un espacio, es un grupo de países, un club de países donde están representadas las mayores economías del mundo, por lo tanto los países más desarrollados. Y lo que en principio podría llamar la atención, que los países más desarrollados estén planteando una cosa así, Claro. que no vamos a decir que es revolucionaria, pero la verdad que es llamativa, que se estén preocupando por grabar las muy altas riquezas. Y esto tiene que ver con que realmente la distribución del ingreso a nivel global, la distribución de la riqueza, no solamente de los ingresos, sino principalmente de la riqueza, se ha separado de una manera tan exagerada, que lo que están mirando este economista Zuckman o otro que se llama Tomás Piketty, que también es bastante conocido, digamos, dentro de los economistas,
que si no se establece algún mecanismo por los cuales se empiece a gravar efectivamente esas muy, muy altas riquezas, es muy difícil poder lograr que la distribución de la riqueza a nivel global sea un poco más justa. Se está marcando un momento, digamos, en que cada vez se está separando más y esto tiene que ver principalmente, o una de las razones, es con que proporcionalmente estas personas de más altos ingresos y de más altos patrimonios pagan proporcionalmente mucho menos impuestos que los sectores de más bajos ingresos. Entonces hay que buscar un mecanismo por los cuales aumentarle un impuesto específicamente a esos sectores para que se pongan en igualdad de condiciones con los sectores de más bajos ingresos. Y esto tiene que ver eso con los mecanismos de evasión y elusión fiscal que tienen estos sectores que la gente de menos dinero no puede alcanzar. Sí, estamos hablando de bueno, estudios de abogados, estudios contadores a nivel global que se ocupan específicamente de esto, ¿no? Pero bueno, está probado que, bueno, que la tasa efectiva que pagan estos muy, muy, muy ricos alcanza valores que son realmente irrisorios porque pueden mover su fortuna a lo que se conoce como las guaridas fiscales de una manera muy, muy rápida y muy fácil. Ujú. Sobre eso te iba a preguntar, sobre los mecanismos que tienen los países centrales una vez que aplican una norma impositiva de este tipo para evitar o prevenir que básicamente las fortunas se muevan de un lado a otro. Recién nombraste a Alperín, que es conocido por no tener o no pagar impuestos acá y pagarlos en Uruguay, o tener alguna empresa offshore en Luxemburgo, que es el lugar donde históricamente se han movido las grandes fortunas, empresas como Techint acá también en Argentina. ¿Existen en estos países algún consenso sobre qué hacer cuando no quieren tributar en ese país? Bueno, eso es lo que justamente se está trabajando y que desde el G20 se haya firmado un documento donde se insta, porque lo que se dice en el G20 no es para nada condicionante, digamos, no son acuerdos, sino Ujú. son simplemente son buenas intenciones, digamos, ¿no? Es Sí. como, pero no quiere decir que lo que se firme allí, eso efectivamente después los gobiernos lo van a hacer, ni nada de eso. Ujú. Em, pero sí, obviamente que el G20, los países más grandes del globo estén diciendo, o algunos de, ¿no? O está el BRICS también, pero en parte estén diciendo, bueno, la verdad que estamos de acuerdo en que esto es un mecanismo muy, muy importante para luchar contra la pobreza, financiar a los estados, porque este es el problema que ven las economías desarrolladas, que se están desfinanciando, están achicándose sus bases imponibles, se llama, ¿no? Digamos, tienen cada vez menos el lugar de donde cobrar impuestos para financiar los gastos, que además estos países no son los estados de bienestar a la vieja usanza, por lo tanto necesitan de grandes volúmenes, ¿no? Para financiarse. Esto que está sucediendo ahora, que con tanta facilidad, esto tiene que ver obviamente con las nuevas formas del capitalismo, ¿no? Una de las principales cuestiones que están viendo las economías y que lo están mirando desde la OECD, la OCDE, que también es otro club Sí. de países ricos, que también está trabajando en algunas iniciativas así hace mucho tiempo más incluso. Una de las principales preocupaciones que tienen es con respecto justamente a cómo grabar a la economía digital, ¿no? Donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con plataformas de streaming, donde no hay una base concreta donde esas empresas se establecen, sino que, bueno, pueden estar en cualquier parte del mundo y tus consumidores, sus usuarios, están distribuidos justamente en un montón de países y no hay forma de grabar exactamente, o quienes se quedan con la recaudación por un impuesto no tiene que ver con justamente dónde están anclados los usuarios, ¿sí? Pueden, no sé, los... Netflix está ubicado en una guardia fiscal y en Argentina, bueno, nosotros tenemos un mecanismo para grabar un poquito, Ujú. tomar algo de lo que se paga por Netflix y que el país pueda recaudar por eso, pero hay muchos países que no lo tienen establecido. Entonces, por ese servicio que se da en sus países, esos países no pueden recaudar absolutamente nada. Y con eso pasa con un montón de plataformas, obviamente todas las de eh, las, todo lo que es plataformas de envío, bueno, todas las nuevas formas que tenemos hoy en día de utilizar servicios están siendo tienen muchos problemas para ser grabadas por los estados. Entonces, por eso estas
preocupaciones hacen que a nivel global estén ocurriendo un montón de iniciativas que están mirando estrictamente eso. Si no, son empresas que están generando muchísima ganancia y el Estado no puede cobrarle impuestos a esas empresas. Hay iniciativas, la que te decían en la OECD, en la OCDE, hay iniciativas en Naciones Unidas también, porque además es importante que eso tenga una perspectiva de derechos humanos. También hay iniciativas mucho más incipientes en Latinoamérica desde el año pasado. En fin, es algo que está ocurriendo a nivel global y esto fue, digamos, en el G20 como el cierre de eso, de todo ese proceso, o el inicio en realidad, porque todavía no están implementadas en ningún lado. Aprovecho para recomendar a la gente, si le interesa este tema, o por lo menos este tópico particular de la economía, que es la justicia fiscal y lo que tiene que ver con los impuestos, el informe que hicieron María Julia sobre mitos impuestos, en Argentina particularmente, se enfoca mucho en Argentina, y en algunos artículos, o por lo menos una de las cuestiones que también es importante, me parece, no sé, por ahí vos lo podés explicar mejor, de que esto también tiene un impacto en el pequeño contribuyente, la evasión, y que no haya un impuesto a las fortunas que se exceden de determinado límite, ¿no? Eso ocurre en la realidad, incluso en la misma prestación de servicios, porque termina siendo la gente que menor capacidad o menor poder adquisitivo tiene la que financia el propio servicio que después busca recibir. Sí, así es. Sí, en ese librito, que es un libro que hicimos desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, que es una red de personas que están justamente trabajando estos temas, nosotros lo que mostramos ahí o lo que queremos discutir es como algunos mitos que existen en Argentina con respecto a la política fiscal en general. Nosotros ahí lo que señalamos es que si bien lo que le llaman presión tributaria en Argentina digamos, en Latinoamérica es de las más altas, pero está muy lejos de ser alta en relación a justamente los países de la OCDE, que tiene 10 o 15 puntos más de lo que tenemos en Argentina, en Brasil, en los países que tienen mayor presión tributaria de la región. Nosotros sí señalamos que efectivamente hay algún problema con la presión tributaria en Argentina que tiene que ver con cómo se distribuye justamente, ¿no? Que las pequeñas y medianas empresas tienen una presión tributaria alta, que los sectores más bajos ingresos tienen una presión tributaria alta, pero que los sectores de más altos ingresos, y ahora con las últimas reformas que estableció el último gobierno con la reforma, con el paquete fiscal que se aprobó este año, lo hace aún peor. Esos sectores pagan pocos impuestos en relación con el resto, y eso es lo que hace que nuestro sistema tributario sea regresivo. Impuestos a las grandes fortunas o impuestos a los altos ingresos como que nosotros además tuvimos como una pequeña muestra gratis en pandemia con el aporte solidario, ese tipo de iniciativas lo que hacen es que nuestro sistema tributario sea un poco más justo y que la carga tributaria se distribuya de manera un poco más equitativa. Ese mito y otros más pueden encontrarlos justamente ahí en Mitos Impuestos, que tiene un micrositio en la revista Anfibia o en la página de la Fundación Ebert también, o también en la página del Espacio Fiscal, que es edfe.ar. Ahí también pueden encontrar el PDF directamente para bajarse. María Julia, te hago una última porque sabemos que estamos con una diferencia horaria importante, pero te agradecemos que nos hayas atendido. Vinculado directamente con Argentina, si se le dan una cantidad de beneficios exageradamente, por lo menos eso lo digo yo a título personal, alto a este tipo de fortunas, a este tipo de patrimonios y también de ganancias, ¿hay forma de volver para atrás con ese tipo de medidas? Digo, porque son sectores que generalmente son muy agresivos a la hora de resignar o coordinar acciones que tienen que ver con la justicia tributaria. Al contrario de otros países, hay millonarios de otros países que dicen, bueno, yo no sé si quiero donar mi plata, quiero que me cobren más impuestos. Esa es la salida. En Argentina hay una particularidad con eso, pero ¿hay forma de dar marcha atrás con el tipo de beneficios a los que se acogieron hoy con el gobierno actual? Qué bueno que mencionaste lo del grupo de ricos. Hay gente también, esos súper ricos, que están pidiendo que les graben más impuestos. Hay iniciativas de eso también, está muy bien que lo menciones. Son legislaciones, por lo tanto, es posible darlas vuelta, por supuesto. Ley con alguna de las reformas que estableció, principalmente con las que estableció para el RIGI, y con el blanqueo también estableció algunas ventanas de tiempo muy largas para el RIGI, por ejemplo 30 años, en las cuales tienen cierta
protección legal por las cuales ninguna de las medidas que se implementen durante ese periodo ventana que sean regresivas respecto a la situación que tiene con la normativa actual se pueden implementar. Es decir, durante 30 años quienes hayan ingresado al RIGI, por ejemplo, no van a poder ser grabados o van a poder tener alguna modificación de lo que establece el mecanismo actual, lo cual eso lo hace muy problemático. 30 Sí, es un años blindaje son jurídico. muchos periodos. Sí, un blindaje, exactamente. Son 30 años son muchos gobiernos. Pero, Sí. digamos, son normativas y todos, obviamente hay que discutirlo en el Congreso, para eso tenemos un Congreso, tienen que ser discusiones democráticas que también deberían tener más participación de sociedad civil de alguna manera y de las organizaciones de alguna manera un poco menos simbólica y más concreta, pero sí, obviamente que la situación, o sea, nosotros desde estos espacios que menciono criticamos mucho la política fiscal y la política tributaria que teníamos en diciembre del 2023, Ujú. en julio de este año, eso es muchísimo más difícil y muchísimo peor y más complicado, pero obviamente que se puede trabajar y tenemos que estar trabajando en pensar cómo vamos a discutir todo esto. Hay que decir, toda esta conversación empezó por el G20. Sí. Milei terminó firmando el documento este en el cual se insta a cobrarles más impuestos a los súper ricos, y hizo algo muy desprolijo para estas instancias donde se llegan a consensos, que es luego sacar un documento aparte en el cual dice que bueno, que no está de acuerdo con esto, ni tampoco con todo lo que tenga que ver políticas para alcanzar los objetivos 2030, ni políticas de género, etcétera, etcétera. Pero se sintió presionado por lo visto y lo terminó firmando. Digo, para que lo tengamos en el radar, que incluso estas instancias que aunque después no tengan ninguna consecuencia concreta, directa, lograron eso en un presidente, como en un gobierno como el nuestro actual. Bueno, no sé, me parece que muestra un poco también que se puede presionar. Sí, que el contexto importa también. María Julia, Exacto. verdaderamente te agradezco por hablar de este tema y a la distancia y con la diferencia horaria, te repito, seguramente vamos a estar en comunicación para ver cómo avanzan estas iniciativas. Buenísimo. Bueno, les mando un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. La palabra de María Julia Eliosov, que es docente, es economista, integrante de dos espacios que por lo menos discuten mucho esto de la justicia fiscal, que es decir, cuando hablamos en Argentina siempre está la palabra de algún empresario, de algún trabajador, de un amigo